eso está ocurriendo. Para que usted tenga una idea, hoy, hace 4 o 5 horas atrás, Kim Jong-un, que es que se llama el loco ese de Corea, Kim Jong-un, lanzó un misil intercontinental hace 4 horas de prueba y amenazó a los Estados Unidos y le dijo: ahí se lo tengo, listo. Un misil intercontinental. Eso, Estados Unidos creía que ellos eran los únicos que tenían esos misiles. Corea del Norte, un país extremadamente pobre. Lo que hay es miseria, pobreza absoluta, pero es comunista, cerrado, y todas las riquezas es para hacer armas. Eso pasó hace 4 o 5 horas. El segundo misil de prueba que lanza. Uno hace 8 días y otro lo hizo hoy. Escúcheme, estamos a esto, solamente a esto, de una tercera guerra mundial. Y esa tercera guerra mundial es con el objetivo de acabar a la población y quedarse unos poquitos. Ya hay una sobrepoblación en el mundo de 7.000 millones de personas. Necesitan acabar por lo menos con 5.000 o 6.000 millones de personas. Esto no es que eso va a suceder, no está sucediendo. Ayer, lo que pasa es que lamentablemente a los hermanitos, a los cristianos, no les gusta oír noticias. Ayer aprobaron la ley Obama en los Estados Unidos y el presidente Trump no quiere, está hablando con el Congreso, está hablando con el Senado que por favor no aprueben esa ley Obama. ¿Alguien sabe, tiene idea de qué se trata la ley Obama? Es una orden perentoria de instalarles el chip a todos los norteamericanos para tener una salud óptima en toda la nación. Esa es la mentira de Satanás. ¿Cómo? Y tener un conteo del pueblo, de las personas, de todo. O sea, van a tener el control. Y el presidente Donald Trump está tratando de impedir esa ley, pero parece ser que ya no hay vuelta de hoja. Y escúcheme, Estados Unidos lo hace y la orden va a ser para toda América y para todo el mundo. De aquí a 2 años, hermanos, si usted no se deja colocar el chip, usted se muere. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a dejar implantar el chip? Porque eso es lo que viene para Colombia. Ya hay que en Chile ya lo están implantando, en Chile. En México lo están implantando, en Holanda ya eso lo están implantando desde el año pasado, antepasado. Y eso es algo que no tiene vuelta de hoja. Bien, el versículo 16 del capítulo 16 termina diciendo: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En ninguna otra parte de la Biblia vuelve a aparecer esa palabra Armagedón, solo ahí. La pregunta es: ¿qué es el Armagedón? ¿Es un lugar? ¿Es un evento? ¿Es el fin del mundo? ¿Es el fin de la tierra? ¿Es la tercera guerra mundial? ¿Qué es el Armagedón? ¿A quién involucrará el Armagedón? Muy pocas personas saben de qué se trata esto. Muy pocas personas en la iglesia saben qué es lo que significa el Armagedón, porque tristemente y lamentablemente las iglesias, los pastores no quieren predicar de esto. No sé si es por falta de conocimiento, no sé si es por impericia, no sé si es por conveniencia, pero no se quiere predicar de estos temas. ¿Qué es lo que verdaderamente dice la Biblia acerca del Armagedón?
casi todo el mundo ha oído hablar del Armagedón. Hasta el mundo gentil, hermanos, ha oído hablar del Armagedón. Miles de autores de libros, escritores de libros, han sacado sus libros basados en este tema. Productores cinematográficos han sacado películas basados en este tema. ¿Qué es el Armagedón? Los científicos y los líderes del mundo igualmente usan este término para referirse al fin del mundo, como nosotros lo conocemos. La aniquilación de la humanidad a través de guerras nucleares, químicas y bacteriológicas. Eso es lo que ellos han dicho. El Armagedón es el fin del mundo. Se acaba el mundo, se acaba la humanidad, los científicos. Pero exactamente ¿qué es? ¿Será un lugar? ¿Será un evento? ¿Quién tomará parte de todo esto? ¿Sabe, hermanos? Desde la muerte de Adán, o más bien desde la muerte de Abel, la primera guerra mundial está en el Génesis capítulo 4, Caín y Abel, porque era lo que había, era el mundo que había. Desde ahí el mundo, los 6.000 años de historia de la humanidad, no de la tierra, de la humanidad, ha estado de guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y dicen los expertos en esto que el mundo solamente ha tenido 25 años de paz en los 6.000 años de existencia. Solo 25 años. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí en este auditorio que haya oído que desde que nació hasta ahorita que no ha habido alguna guerra? Hermanos, mire, yo me crié, me levanté escuchando de guerra, de guerrillas, escuchando de la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra del Golfo, la guerra de Pakistán, la guerra de Irak. Son guerras tras guerras, tras guerras, tras guerras, tras guerras. Hace 8 años se levantó algo que se llama la primavera árabe. Empezó en un país africano. Todos los países del África del Norte son árabes. Y empezó ahí con uno de ellos, y esto ha abarcado a más de 15 países que han estado en guerra. Ahorita Libia está en guerra, Afganistán está en guerra, Palestina está en guerra con los judíos. Y escúcheme, si usted no lo sabía, sépalo. En 1989 se acabó la Guerra Fría, pero hoy día el mundo está en una guerra fría. ¿O no es esto una guerra fría? Le tengo listo el misil, se lo voy a mandar. Es que Rusia, es que Estados Unidos, la Guerra Fría era eso: Rusia amenazando a Estados Unidos amenazando a Rusia, Alemania involucrándose en esto, la Gran Bretaña hablando de esto, una Guerra Fría. Y hoy día estamos en una Guerra Fría. Mire, todo el mundo está así. ¿A qué horas va a suceder esto? ¿A qué hora va a ocurrir todo esto? Así que guerras, la guerra de Troya, la guerra de Esparta, la guerra de Alejandro Magno, la guerra de los asirios, la guerra de los babilónicos, la guerra de los medopersas, la guerra de los griegos, la guerra de los romanos, la guerra de los cruzados, la guerra de los otomanos, la guerra con los judíos, la guerra de los 6 días. Las guerras es lo que ha habido en la humanidad. Siempre el ser humano ha querido conquistar al mismo ser humano. Es un afán por la avaricia, un afán por la ambición, un afán por el poder absoluto. ¿Qué cree usted que es lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela? Un afán por el poder absoluto, la avaricia, la ambición. Este señor sabe que lo que está haciendo está mal, pero él no quiere dejar el poder. Así que lo que levanta son milicias de paramilitares para amedrantar a la gente. Ayer dijeron: el que salga mañana, o sea hoy, y el que salga el sábado y el que salga el domingo a hacer protestas, lo vamos a encarcelar 10 años.
para hoy, para mañana, una marcha por todo Venezuela. Dijeron: no hay marcha. Los asustaron por el poder, la ambición por el poder, la avaricia. Todo esto proviene de la naturaleza pecaminosa del ser humano, que nunca se conforma con nada. La Biblia profetiza claramente que la batalla del Armagedón será la última guerra en la que se enfrascará toda la humanidad. La tercera guerra mundial. Este es el siglo donde más ha avanzado el conocimiento, la intelectualidad. El siglo donde más se han creado cosas, descubierto cosas. Pero también es el siglo donde más guerras han acontecido. El siglo XX y parte del siglo XXI. En 1914 aparece la Primera Guerra Mundial. Luego en 1939 la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial han aparecido 420 guerras. En 1948 se declara a Israel como nación en un día. Las Naciones Unidas, por el primer ministro Ben-Gorat de Israel, declararon a Israel nación en un día. Y a partir de eso comenzó una batalla interminable con los árabes, con los de Libia, con los de Egipto, con los de la Franja de Gaza, con los de Cisjordania, y empezaron a batallar contra Israel. Después, por allá en 1967 ocurre la guerra de los 6 días con Israel, que milagrosamente, para el que no sabe de la guerra de los 6 días, 6 naciones se levantaron contra Israel, y Israel lo único que tenían era 4 tanques de guerra. Pero ellos salieron con esos 4 tanques, con los 30,000 o 40,000 soldados, a pelear con más de 200,000 soldados y más de 20,000 tanques de guerra. Y los árabes vieron cantidad de tanques de guerra y vieron cosas que entre ellos mismos se mataron. Israel ganó esa guerra en 1967 en 6 días. ¿Y sabe quién la ganó? No fue Israel, fue Dios. Porque ellos no han querido entender que Dios pelea por Israel. Escúcheme, esta guerra mundial es con un solo propósito, uno solo: el de acabar, aniquilar, desaparecer de la tierra y del mapa a Israel. Porque a Israel lo han querido desaparecer desde que nació. Siempre lo han querido acabar. Siempre ha estado en guerra. Israel nunca, desde que nació, Israel nació con una guerra entre el vientre, y esta es la hora y está en guerra. Así que la gente, las naciones, le van a echar la culpa a Israel de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que está aconteciendo. El versículo 12 empieza hablando de la 6ª copa de la ira de Dios. Dice el versículo 12: y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Se van a hacer coaliciones, se van a hacer alianzas, 4 alianzas, y todos van a llegar a un solo lugar. Ese lugar tiene 1,600 estadios, dice la Biblia. Yo no les voy a explicar todo hoy, ya se los dije, necesitamos de 2 meses para esto. 1,600 estadios son 320 kilómetros. Ese lugar se llama Megido, se llama Armagedón, se llama el Valle de Joxafá, se llama Juicio de Dios, porque Valle de Josafat significa juicio de Dios, o Dios juzgará. Armagedón, 320 kilómetros. Dice la Biblia que esto comienza con 6ª copa de la ira de Dios. Recuerden que hace unos meses, quizás un año, hablamos de Apocalipsis y hablamos de las 7 trompetas, de los 7 rollos y de las 7 copas del juicio de Dios. 7 trompetas, 7 rollos y 7 copas.
Aquí está la sexta copa. Aquí empieza la sexta copa. La primera copa significó la súbita aparición de úlceras malignas, de pestilencias sobre los hombres que tenían la marca del anticristo y que adoraban su imagen. La segunda copa fue la transformación del agua de los océanos en sangre como de muerto, sangre de muerto, y la consecuente destrucción de toda la fauna marina, de toda la vida marina. La tercera copa fue la transformación del agua dulce de los ríos en fuentes de sangre. La cuarta copa, la destrucción de la capa protectora que cubre la tierra y evita que algunos rayos del sol produzcan severos trastornos en la vida del planeta. Por tanto, el sol puede quemar a los hombres. La quinta copa es la venida de tinieblas sobre el reino del anticristo. Ante todo este castigo, la gente no se arrepintió de sus obras, sino que más bien blasfemaron en contra del Dios de los cielos por sus dolores, por sus úlceras y por todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, la sexta copa, aquí donde empieza el tema. Dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea sus vergüenzas. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón. La invitación del sexto ángel con la sexta copa tiene su efecto sobre el gran río Éufrates. Necesitamos explicar esto, hermano. Esto tiene una connotación espiritual poderosa, como usted no se lo imagina. ¿Por qué en el gran río Éufrates? El río Éufrates, hermano, es donde se dividen los dos mundos, las dos culturas. El río Éufrates parte la cultura oriental con la cultura occidental. Y ahí es donde empieza la humanidad. De hecho, en el Edén aparece por primera vez el río Éufrates. Esto más adelante explicamos todo esto. El agua se seca, queda su lecho seco como una gran ruta para el evento de un ejército numeroso. Lo vamos a explicar con textos bíblicos. Un gran ejército. El agua se seca para que ese ejército de 200 millones de soldados que ya están preparados puedan llegar hasta allá. El río Éufrates ha sido considerado como el límite natural entre la potencia del este y del oeste. El juicio de la sexta trompeta revela la existencia de un ejército de 200 millones al este de Israel, equipado con el más avanzado armamento que nosotros nos podemos imaginar. ¿De qué ejército está hablando ahí la Biblia? ¿Cuál es el único ejército en la tierra que tiene 200 millones de soldados? El ejército rojo, el de China. ¿De a dónde viene ese ejército? Del oriente. La Biblia lo dice, del oriente. El juicio de esa sexta copa ha preparado el camino para que este numeroso y poderoso ejército pueda marchar sobre Israel. También se nos dice que Juan vio salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el falso profeta? El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo y el falso profeta es el falso profeta, que ya usted se imaginará quién es, que puede reunir cientos de miles de millones en un solo lugar.
que estamos preparados, dijo hace una hora el ministro. Yo no sé qué ministro fue el que dijo ese, pero casi que le miento la madre a ese ministro. 49 millones de colombianos estamos preparados ya para recibirlo y hacerle todos los honores. ¿Será él? ¿Usted está preparado para recibirlo y hacerle los honores? ¿Por qué nos mete a nosotros ahí? Que respete. Que respete. Y yo le voy a demostrar a usted por la Biblia que este es el último papa sobre la tierra. Cuando lo mire, escúcheme esto. Escúcheme esto. Yo les pedí a ustedes paciencia, hermanos. Escúcheme esto. ¿Alguien se acuerda de un WhatsApp que yo mandé hace 3 años cuando dijeron habemos papa y salió? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Que era el último papa. ¿Por qué? Por una razón. ¿Por qué? Porque era ¿qué? Jesuita. ¿Ah? ¿Por qué argentino? No, porque es jesuita. ¿Y por qué, pastor? Ya yo he explicado quiénes son los jesuitas. ¿Quién fue el que inventó, el que se creó esa orden jesuita? ¿Me recuerdan, por favor, cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ignacio de Loyola. Un asesino, matón, que la Iglesia Católica en el tiempo de la Inquisición lo empoderó para que matara, aniquilara y desapareciera a todo lo que oliera cristiano y evangélico. A todos los que tenían Biblia, a todos los que leyeran Biblia, a todos los que se congregaban en el nombre de Jesús. Este matón asesino que la Iglesia Católica lo canonizó, es que se dice como santo de la iglesia. Un matón, hermanos. Busque, lea la historia de Ignacio de Loyola. Mató a más de 4 millones de cristianos. Los descuartizó, los despedazó con el famoso lema de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Los descuartizaban y él entonces forma una orden para perseguir a los cristianos de Alemania, los cristianos de Inglaterra, los cristianos de todos estos países, y los llamó, de ahí salieron los jesuitas. Él fue el primer jesuita. Ahora bien, ¿cuándo ustedes, alguien que tenga memoria, se había dado cuenta que colocaran un papa habiendo otro papa? Todos los papas, desde el primer papa. ¿Cuál fue el primer papa? Yo se los dije también. ¿Quién? Constantino, en el año 325 después de Cristo, cuando se unió el Imperio Romano con la iglesia cristiana y se fusionó y se dejó de ser iglesia cristiana pura. Constantino se declaró el primer papa y después salió Gregorio V, y desde ahí para acá, ¿cuántos papas han habido? Que esté vivo uno y esté operando el otro. Ni uno solo. Todos eran vitalicios. Pero ¿sabe qué hace? ¿Sabe qué hace la prensa? ¿Sabe qué hacen los gobiernos? ¿Sabe qué hace toda la gente? Mire, calladitos. Calladitos. La pregunta es, ¿por qué quitaron a este papa y lo hacinaron por allá? Lo metieron por allá, que se muriera por allá de viejito. Y cállese, porque si no lo matamos. Y pusieron a un jesuita. ¿Por qué? Pero sabe que nosotros los cristianos eso nos resbala. ¿Qué nos importa a nosotros, hermanos? Por Dios en la vida. Nosotros no podemos dejar pasar esos detalles así por alto.
dragón, Satanás, la bestia, el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿De a dónde va a salir el anticristo? ¿De a dónde va a salir? Escúcheme, el falso profeta es un líder religioso que sea capaz de unir todas las masas. Usted ha visto ¿cómo es que se llama? Francisco. ¿No lo ha visto con el Dalai Lama? ¿No lo han visto con el Dalai Lama? ¿No lo han visto con el alto jerarca de la iglesia ortodoxa? Con el de Rusia. Eso jamás y nunca había acontecido. ¿No lo han visto con el alto jerarca de los sunitas? ¿No lo han visto con el alto jerarca de los chiitas? ¿Quiénes son ellos? Pues los mayores seguidores y los grandes líderes religiosos del Islam, los sunitas y los chiitas. Eso ningún papa lo había hecho en la historia. ¿No lo han visto ustedes a él con grandes líderes religiosos cristianos evangélicos? Uno muy famoso llamado Marcos Witt. ¿No lo han visto con él reunido? ¿Usted sabe cómo se llama eso que les estoy diciendo? Ecumenismo. Y este es el único que lo va a lograr. El anticristo es un líder político, alguien que va a prometer la paz absoluta sobre toda la tierra. ¿De a dónde va a salir? Usted tiene que leer Daniel capítulo 2. Pero como hoy no vamos a alcanzar, el próximo viernes yo les explico por la Biblia de a dónde, de qué nación sale el anticristo. Ya está vivo, ya está operando, todavía no se ha revelado. Así que el juicio de la sexta copa ha preparado el camino para que este numeroso y poderoso ejército pueda marchar sobre Israel. También Juan nos dice que vio salir de la boca del dragón, de Satanás, de la bestia, del anticristo, del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos espíritus son poderosos demonios que harán todo tipo de milagro ante los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Qué van a hacer estos demonios? ¿Qué van a hacer estos espíritus que salen de ahí? ¿Qué van a hacer? Según la Biblia, ¿qué dice? Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué van a hacer estos espíritus? Van a hacer milagros, señales y prodigios. ¿Usted está oyendo eso? Que el demonio también hace milagros, señales y prodigios. Así que no le crean a todo mundo, hermano. El bendito problema con nosotros los evangélicos es que casi siempre nosotros sopesamos los ministerios por lo que hacen y no por lo que son. Uy, mire cómo lo usa Dios. Escúcheme, Dios usa al diablo también. Dios usa al diablo. Es más, ahí está siendo usado el diablo. Y se lo voy a demostrar con textos bíblicos. Porque escúcheme, ellos se reúnen y hacen señales delante de los reyes, convenciendo a los reyes de que vamos a reunirnos. ¿A dónde? Ahí en el Armagedón. ¿Para qué? Para acabar, matar y aniquilar a Israel. Aquí tenemos a 3 demonios haciendo milagros ante todos los reyes de toda la tierra. ¿Cuál sería la pregunta aquí? ¿Para qué irán estos 3 emisarios demoníacos a los reyes?
de toda la tierra, con sus señales poderosas, con sus milagros. El texto dice que será para convencerlos que deben unir sus fuerzas a las del anticristo para ir a la guerra. Ahí dice el texto, convenciéndolos a todos, a los reyes del norte, a los reyes del sur, a los reyes del oriente y a los reyes del occidente. 4 coaliciones, 4 grupos que él trata de convencerlos, porque hay uno solo que ya está ahí. Las naciones del anticristo son 10 naciones. Daniel en la carta, en el libro, en el capítulo 2 lo dice. Habla de los 10 dedos de la estatua, de los 2 pies de la estatua, y que de estos 2 pies tienen 10 dedos, y que estos 10 dedos están mezclados con el barro y con el hierro, y que de estos 10 dedos sale un cuerno pequeñito. ¿Cómo se llama ese cuerno? El anticristo, el que va a gobernar esas 10 naciones poderosas, del hierro y del barro. Después les explico cuáles son las 5 naciones de hierro y cuáles son las 5 naciones de barro. Así que es interesante que detrás de todo lo que está pasando está la soberana mano de Dios. Dios está permitiendo todo esto. Es en realidad Dios quien está reuniendo los ejércitos del mundo para esta gran batalla. Dios está permitiendo que esos espíritus demoníacos salgan y que convenzan a todas las naciones y se los ponga ahí en bandeja de plata. Los demonios que van a los reyes de la tierra, y en realidad Satanás, el anticristo y el falso profeta, son meros instrumentos en las manos del Dios soberano. Porque ellos se reúnen, todas estas naciones se reúnen con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? De destruir a Israel. Pero cuando ellos vean que viene un ejército del cielo con un jinete en un caballo blanco, entonces ellos van a apuntar sus armas y van a pelear contra Jesús y contra su ejército. La Biblia lo dice. Se reúnen a acabar a Israel, y entonces cuando Israel se está viendo ya perdido porque está peleando con más de 80 naciones en el mundo, ahí en ese lugar, y se ve perdido, ellos comienzan a clamar a Dios, y entonces viene la segunda venida de Cristo, cuando dice la Biblia: y todo ojo le verá, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará que Cristo es el Señor. Pero escuche, mi iglesia, esto está a punto de suceder, pero en esa segunda venida no ocurre sino hasta que todo esto pase, y todo esto pasa en medio de algo, de algunas personas que se van a desaparecer de la tierra. Y la gente va a decir: se desaparecieron, pero la vida sigue. ¿Usted será de esos de los que se va a desaparecer? ¿O usted va a esperar a ver cómo será esa guerra? Porque escúcheme, les tengo una noticia. Cristo es las primicias, pero nosotros también somos primicias. Porque va a quedar gente ahí, hermanos. Va a quedar gente. ¿Qué va a ocurrir en todo esto? ¿Qué va a ocurrir? Una batalla, una guerra. Mire, la piel de las personas se va a deshacer. Los ojos se les van a salir a las personas. Porque va a ser una batalla. Ya no va a ser con escopeta, ni con puñales, ni con... Mano, va a ser terrible. Pero ¿sabe? Van a quedar gente. ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Qué va a ocurrir con la tierra? ¿Qué va a ocurrir con la humanidad? ¿Qué va a ocurrir?
¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué es el Armagedón? Simplemente el Armagedón es la batalla entre Dios y los gobiernos humanos. Ellos creen que van a pelear contra Israel, pero van a terminar peleando contra Dios mismo, porque van a creer ellos que son ovnis, que son extraterrestres. Mire, en otras palabras, el Armagedón es una batalla intergaláctica. En serio, de seres humanos contra extraterrestres. ¿Y sabe quiénes son esos extraterrestres? Usted y yo con Jesucristo. Porque nosotros estamos aquí en la tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Nosotros pertenecemos al cielo. Amén. Nosotros pertenecemos al cielo. Y realmente ellos van a creer que están peleando contra extraterrestres. Realmente. Hermano, esto suena como de película, ¿cierto? Pero es así. Va a ser así. Estos gobiernos y sus partidarios están en contra de Dios porque se niegan a someterse a su autoridad. Mire lo que dice Salmo capítulo 2 versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La guerra de Armagedón acabará con el gobierno del hombre. ¿Con qué va a acabar el Armagedón? Con el gobierno del hombre. ¿Y cómo así, pastor? Daniel capítulo 2 versículo 44 y 45. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Está concluyendo Daniel con la interpretación de la estatua de hierro, de bronce, de piedra, de barro. Y cada una de estas representaciones significa un imperio. El imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Pero el último, dice, está compuesta de hierro con barro, y de este hierro con barro salen 10 dedos, y de estos 10 dedos sale un cuernito pequeño. Lo vamos a explicar más adelante. Así que la palabra Armagedón, que también se escribe Armagedón, aparece solamente una vez en la Biblia. Es ahí en el texto de Apocalipsis, y habla de la profecía de la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Escúcheme, las naciones se unen para pelear contra Israel, pero realmente es la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. La pregunta que podemos hacer ahora es: ¿se peleará Armagedón en algún lugar en concreto o específico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será un lugar específico? Sí y no. Sí, porque el lugar está ahí, 320 kilómetros donde se reúnen esos ejércitos. Y no, porque el Armagedón involucra a todas las naciones de la tierra, en todo el mundo. Va a ser una guerra intercontinental, con misiles intercontinentales. No se les extrañe que nos caiga un misil por ahí en Cúcuta, por ahí en Lomitas. Sí, hermano, en serio. En serio. ¿Usted se imagina ese loco bastardo de Maduro mandando misiles para todas partes? Al primero que le apuntas acá a Colombia. Sí y no. O sea, es un lugar específico, pero es toda la tierra. Jeremías 25:32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación,
y grandes tempestades se levantarán de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis desgollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Yo le pregunto, ¿usted quiere ver eso? ¿Usted quiere estar ahí? Yo no quiero. Yo quiero estar arriba en el cielo, casándome con el Señor y en una gran fiesta, en una gran boda. Yo quiero estar allá. Pero van a haber algunos de los que están aquí que van a pasar por ahí y van a ver eso. ¿Qué sucederá en la guerra del Armagedón? No sabemos de qué forma usará Dios su poder. No sabemos cómo Dios va a pelear, pero seguro que contará con el mismo arsenal que ya Dios usó en su pasado. Granizo, terremotos, inundaciones, lluvias, lluvia de fuego, lluvia de azufre, relámpagos, epidemias, pestes, inundaciones. De hecho, la Biblia dice que caerán granizos de un talento de 50 kilos. Piedras de granizo, piedras de 50 kilos caerán. No son granizos así pequeñitos, hermano. Si estaban asustados hace 8 días porque cayó granizo por allá, no sé en qué lugar, en Chile, unas piedras así como de no sé cuántos gramos, y estaba acabando con carros y con todo, estaban asustados. Imagínense cuando vean caer esas piedras de 50 kilos. La Biblia en Zacarías 14:12 dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les desharán en su boca. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Con las bombas bacteriológicas, con esas bombas. Ezequiel 38:19 dice: porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastre sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, entre ellos se matarán, dice la Biblia. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Mire, escuchen, esto no es simbólico. Ya lo hizo una vez con las plagas en Egipto, lo va a hacer una segunda vez. Esto no es simbólico. Debido a la confusión que reinará, por lo menos una parte de los enemigos de Dios se matarán entre ellos mismos. La Biblia lo dice, aunque al final se darán cuenta que Él mismo es quien lucha contra ellos. Dios. Zacarías 14:3 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y por último, traerá el Armagedón el fin del mundo. ¿Qué dicen ustedes? Terminamos. ¿Qué ocurrirá después de esta gran batalla? ¿Qué pasará? No es el fin del mundo el Armagedón. Quedarán naciones, quedarán pueblos, quedará gente casi que destruida, pero quedarán. La pregunta es: ¿qué va a pasar con esas naciones?
¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a pasar después del Armagedón? Después de todo ello, ¿recuerda usted que el gobierno humano se acaba ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a gobernar? Jesucristo va a gobernar aquí. Pastor, ¿y entonces qué clase de gente es la que queda ahí? La pregunta es, ¿qué clase de gente queda ahí? ¿Quiénes quedan ahí? ¿Ah? ¿Quiénes quedan? Frey ya vio esto en el seminario, ¿no? ¿Quiénes? El pueblo de Israel y las demás personas, las demás naciones. Mire, escúcheme esto, no es herejía, no es herejía. Les pedí 2 meses, se los voy a mostrar por la Biblia. Van a quedar naciones y gente que nunca se convirtieron al evangelio y van a quedar ahí. ¿Y quiénes lo van a gobernar? Jesús. ¿Y quiénes más? Los vencedores. El que venza hasta el fin, este tendrá la corona. ¿Para qué es la corona? Para gobernar esas naciones, reyes y sacerdotes. Ahí se cumple la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes. Vamos a gobernar esas naciones. Solo que en ese tiempo no va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber nada de esto. El niño jugará con el león, el ciervo se acostará con el tigre, la serpiente será mascota de muchos. Eso dice la Biblia. Y el diablo será amarrado por ese tiempo, encadenado por ese tiempo. El anticristo y el falso profeta en esa batalla del Armagedón, yo me les estoy adelantando solamente. El anticristo y el falso profeta serán echados al lago, a un abismo, a un abismo. Pero Satanás, el dragón, será amarrado por ese tiempo y después será soltado. ¿Y sabe para qué va a ser soltado? ¿Sabe para qué va a ser soltado? Para engañar nuevamente a las naciones. Para engañar a las naciones. Pero después viene el juicio final sobre Satanás y sobre todas las naciones que no quisieron aceptar el nombre de Jesús. Qué bonito, ¿cierto? Que usted y yo no tengamos nada que ver en esa batalla, no tengamos que ver nada de eso. Qué bonito que usted y yo estemos en la boda del Cordero, porque algunos se van a quedar y van a decir: yo me dejo marcar. Yo no me dejo marcar, yo me quedo para ver qué pasa y yo no me dejo marcar. En serio, hermano, que Dios nos ayude. El próximo viernes vamos a empezar a explicar versículo por versículo, texto por texto, y vamos a hacerle un estudio exegético a estos 4 versículos. No es lo que nos parece, sino lo que realmente la Biblia quiere decir. Recuerde que la Biblia dice que la suma de su palabra es su verdad. La suma de su palabra. Nos toca agarrar todos estos. Si ve que agarramos varios textos que tienen que ver con lo mismo, póngase de pie. Escúcheme. Vamos a ofrendar a Dios y vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Escúcheme. El domingo tenemos el culto de las primicias. Y lástima que no nos alcance el tiempo el domingo para explicarles a ustedes que las primicias primero son Jesús y que nosotros somos las primicias de Jesús. Somos los que vamos a ser arrebatados, levantados. Y el significado poderoso de las primicias el domingo